Hoy vamos a mirar en la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 14 al 26. Vamos a mirar lo que nos dice allí la Escritura. Y esta reflexión la he titulado La fe se muestra con los hechos. La fe se muestra con los hechos. ¿Tienes fe? Muéstrame los hechos, muéstramelo con hechos. ¿Sí? Si yo les digo que yo soy Superman, ¿ustedes me creen? No me creen, ¿por qué son tan incrédulos? Si yo les digo que soy Superman, ¿ustedes me creen? Voy a mostrar mi S. Mi hermana dijo, si usted vuela, le creo, ¿cierto? Así es cuando uno dice que tiene fe. Así es cuando uno dice que tiene fe. No es que yo le tengo fe en el Señor, bueno, demuéstremelo. Es que yo soy creyente, bueno, demuéstremelo. Es que yo soy cristiano, bueno, yo le creo a usted si me lo demuestra. ¿Sí? Y esta carta nos invita a eso, a demostrar con los hechos el nivel de la fe que profesamos. Capítulo 2, versículo 14 dice de la siguiente manera: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene qué cosa? Obras. ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Tremendo, ¿no? Así también la fe, si no tienes obras, es muerta en sí misma. Versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Quiénes también creen lo mismo? ¿Quiénes? Los demonios también creen lo mismo. Y uno se preguntaría, entonces, ¿cuál es la diferencia? Sigamos leyendo. Dice, versículo 20, más, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Dios bendiga su palabra y su espíritu nos dé entendimiento en esta mañana. Amén. Amén. El cristianismo en los países de América Latina se ha interpretado entre dos polos. Algunos que predican que solo es suficiente la fe en Jesucristo para la salvación, y otros que lo entienden de que a través de las obras se puede sumar vidas felices en el cielo para la salvación. La religión tradicional, por ejemplo, hizo un énfasis en las buenas obras, en lo que la religión tradicional llamaba o llamó y llama la caridad cristiana. Dar la limosna a los mendigos, hacer obras de caridad a los ancianos, a los huérfanos, y con esto se purgan los pecados y se hace uno más bueno. Pero otros, como los evangélicos, o como enfatizó el mensaje cristiano evangélico,
Se predicó que las obras no son medios de salvación, sino que la sola fe en Jesucristo es suficiente para la salvación del ser humano. Y eso es verdad. Y eso es verdad porque está en la carta de los Romanos. ¿Sí? Que somos justificados pues por la fe y no por las obras. Pero lo que no quiere decir es que la fe solamente se reduzca a un creer, nada más, y que no tenga que ver con obras. Ahí hay una diferencia, y eso es lo que nos invita a reflexionar la epístola de Santiago. Nos habla de eso. Esta epístola fue escrita para comunidades cristianas judías, es decir, judíos que habían aceptado el evangelio de Cristo. Hay que entender que habían gentiles cristianos y habían judíos cristianos. En el caso de las epístolas de Pablo, todas las epístolas que Pablo escribió fueron escritas para cristianos gentiles. Pero esta epístola de Santiago fue escrita para cristianos judíos y a todos los judíos que estaban dispersados en el mundo antiguo. Es decir, que conocían la ley. Y parece ser que estos judíos cristianos habían olvidado que la fe se muestra y se evidencia con hechos. Porque la fe sola, la fe que se basa solo en el creer, probablemente tiende a volverse pura y vana religión. Estamos en el siglo XXI, ¿no? Donde hay muchos mensajes. Y hay muchas verdades que se defienden. Y hay una generación que no come cuento. Que no come cuento a menos que vea con sus ojos, pruebe con sus sentidos que esa verdad es verdad. Tal vez antes había que hacer una explicación filosófica para demostrar que Dios existe. Hoy eso no es suficiente. La generación del siglo XXI no come cuento con argumentos filosóficos. La generación del siglo XXI quiere experimentar a Dios para poder creer. Es decir, que actualmente la verdad ya dejó de ser un discurso y ahora la verdad tiene que volverse práctica para que sea verdad. Entonces, para que un evangelio sea verdadero y sea reconocido verdadero en el siglo XXI, ¿cómo debe ser ese evangelio? Práctico. Tú dices que eres cristiano, bueno, demuéstramelo. Tú dices que el amor de Dios existe, bueno, demuéstramelo con tus hechos. Y cuando se demuestra con los hechos, entonces se vuelve verdadero y se vuelve aceptado en la sociedad actual. Yo creo que esa es la crisis que tiene la iglesia cristiana evangélica en el siglo XXI. Porque son más los antitestimonios que los testimonios. Antitestimonios cuando se escuchan en las noticias cómo algunos ministros en nombre de Dios estafan y manipulan la fe de los creyentes. Antitestimonios cuando se dice que las iglesias cristianas son sacaderos de plata. Porque solamente piden el diezmo, la ofrenda, piden la primicia, piden el pacto, piden, mejor dicho, una cantidad de cosas sumadas a las que son bíblicas. Pero cuando hay una iglesia que se reúne, que adora a Dios, pero que sirve a los pobres, cuando hay una iglesia que se reúne y adora a Dios, pero que sirve a los que necesitan, cuando hay una iglesia que está haciendo, por ejemplo, obra social, ese es el evangelio que el siglo XXI necesita. Un evangelio que se vuelve práctico y que se evidencia con los hechos. Y ese es el camino, mis hermanos, que debemos tomar como iglesia. Santiago nos dice que hay una fe muerta y también nos dice que hay una fe viva. Y nos pone en la encrucijada y nos dice, ¿por cuál fe quieres vivir?
Y nos da las características de la fe muerta y nos da las características de la fe viva. Por un lado dice que la fe sin obras es una fe muerta. Y por otro lado dice que la fe con las obras es una fe viva. Por un lado dice que la fe sin obra es como la fe que tienen los demonios. Versículo 19. La fe que solamente cree es la fe de los demonios, porque los demonios también creen. Eso es tremendo, ¿no? Recordemos cuando estaba el endemoniado gadareno y cuando vio a Jesús, ¿qué dijo? Maestro, Hijo del Altísimo, no vengas aquí a atormentarnos. Si nos vas a expulsar, por lo menos déjanos ir a esa manada de cerdos y vivir ahí por un tiempo. Es decir, que los demonios reconocían la autoridad del Hijo de Dios y le pedían permiso, consentimiento para pedirle y solicitarle dónde poder morar. Los demonios también creen en el Hijo de Dios. Pero en esta mañana quisiera que nos concentráramos en mirar qué quiere decir o cuáles son las características de una fe viva de la que nos habla Santiago. En primer lugar, en el versículo 14 nos da a entender que la fe viva es aquella fe que responde a las necesidades concretas por medio de las obras. Dice el versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? En otra versión dice, Dios habla hoy, dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? ¿Qué nos da a entender esto? Que la fe, para que sea viva, debe ser una fe que responde a las necesidades concretas por medio de las obras. Hay un sociólogo muy clásico, muy antiguo, que se estableció una teoría, la teoría de las necesidades básicas del ser humano, Abraham Maslow. Y en los años 40, de acuerdo a su teoría, él explicaba que en las sociedades hay unas necesidades básicas, que si esas necesidades básicas no son satisfechas, no se podrán suplir o no se podrán desarrollar algunas tareas superiores, como por ejemplo la convivencia, como por ejemplo el diálogo, como por ejemplo la solidaridad, que son características que toda sociedad que se reúne y que convive debe tener para seguir viviendo en este mundo. Dicho de otra manera, lo que quiso decir Maslow en su teoría es que si hay una persona que tiene hambre, muy difícil va a desarrollar amor. Muy difícil va a desarrollar tolerancia. Porque el hambre produce rabia, el hambre produce depresión, el hambre produce violencia. No sé si me hago entender con esta teoría. Bueno, eso lo dijo Maslow en los años 40. Pues ya Jesús, ya el Evangelio, ya lo había dicho antes. Porque hay que recordar cómo las multitudes seguían a Jesús y escuchaban el sermón del monte. Y después que Jesús les predicaba, ¿qué miró Jesús? Que la gente y las multitudes junto al lago de Galilea tenían hambre. ¿Y qué hizo Jesús? Los discípulos les dijeron a Jesús, maestro, maestro, ¿qué le dijeron? Dile que se vayan porque yo creo que ya llegó la hora del almuerzo y no tenemos cómo. ¿Cierto? Como diciendo, este asunto no es un asunto de nosotros. Maestro, ¿por qué no haces esto? O sea, le estaban diciendo como que, maestro, ¿tú por qué no terminas el sermón y luego te das media vuelta y nos vamos a la otra orilla? Esto es interesante porque muchas veces nosotros como iglesia
Y como cristianos que predicamos el Evangelio de Jesucristo, hablamos de Jesús como el pan de vida, pero negamos el pan de trigo. Es que necesitamos tener un evangelio pertinente. Es que nuestra fe necesita concretarse con los hechos. Es que necesitamos vivir un evangelio integral. Pero Jesús, ¿qué dijo? ¿De dónde compraremos pan? ¿De dónde compraremos pescados para toda esta gente? Yo me imagino que los discípulos dijeron: Señor, pero no tenemos cómo suplir esa necesidad. Es decir, que a Jesús le dolía el hambre de la gente. Y no solamente el hambre espiritual, el hambre física. A Jesús le dolía la necesidad física de la gente. Mientras que para los fariseos, los ciegos, los paralíticos, eran hijos de la desgracia, no hacían parte del reino de los cielos. Jesús dijo: bienaventurados los pobres, porque de ellos también es el reino de los cielos. Mientras que para la clase religiosa de la época, todos aquellos ciegos y cojos estaban por fuera de la gracia de Dios. El Evangelio de Lucas dice, Jesús, haciendo referencia a la profecía de Isaías, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para llevarle el reino. ¿A quiénes? A los ciegos darle vista, a los cautivos darle libertad. En otras palabras, el evangelio que el Señor Jesucristo nos dejó a través de su palabra no es un evangelio para el cielo, es un evangelio para vivirlo en la tierra. Nuestra esperanza no es mañana, nuestra esperanza es ahora, es ya en Cristo Jesús. Y desde ya hay que vivirlo, desde ya hay que evidenciar la realidad de nuestra fe en el Señor. Ya Jesucristo lo había dicho antes: la gente con hambre no cree, la gente con hambre no discierne el reino de los cielos. Por eso entonces Jesús le hizo esta pregunta a los discípulos, y yo creo que proféticamente nos hace esa pregunta a nosotros: ¿y qué haremos? ¿Y qué haremos? ¿Y qué haremos para alimentar la necesidad de la gente? ¿Y qué haremos? Hay necesidades que son materiales, pero también hay necesidades que son emocionales. Algunos creen que uno es como Canzón cuando dice: saludémonos con un abrazo. Pero lo que no entienden es que hay personas que nunca han recibido un abrazo ni de sus padres. Y que cuando llegan a una iglesia son ignorados. Entonces se preguntan: ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde está el amor de Dios? Visité y nadie me saludó. Por eso insistimos en que tenemos que mostrar, aunque sea de manera simbólica, que en el año de la reconciliación nuestro saludo ya no es de manos, sino de brazos. Pero es simplemente un ejemplo para decirle, mis hermanos, que este mundo necesita un evangelio concreto, un evangelio pertinente. Basta ya de tanto discurso y tanta religiosidad. Tenemos que volver a la fe sencilla, a la fe que Santiago nos llama, a la fe con hechos. Entonces, Jesús alimentó la multitud. ¿Y cómo la alimentó? ¿Con el banco de alimentos? Preguntó entre sus discípulos: ¿cómo vamos a hacer para alimentar esta gente? Y por allá uno respondió en términos bancarios y dijo: por aquí solo hay 20,000 pesitos, pero esto ni alcanza. Esto ni alcanza.
El salario mínimo no alcanza para nada, para vivir, para comer. Es decir, una respuesta materialista. Esa respuesta materialista lo que nos da a entender es que pareciera que todas las cosas se solucionan con plata, y no es así. Y por allá había otro que estaba reteniendo a una niña como Daniela, que estaba diciendo: yo escuché la voz de Jesús, y aunque no era parte de la rosca de Jesús, porque Jesús tenía su rosca ahí con los discípulos cercanos, aunque ese joven no era parte de la rosca de Jesús, ese joven dijo: yo entrego lo que tengo, yo entrego la merienda que me dieron, yo entrego mi lonchera. Es decir, ese joven respondió ¿con qué? Con fe. Pero nótese bien que este joven no dijo: yo creo en ti, Jesús. ¿Qué hizo este joven? Corrió, insistió y entregó. Actuó con hechos. La fe no vino de los discípulos. ¿De dónde vino la fe? La fe vino de afuera. La fe vino de un joven que estaba excluido de la comunidad de discípulos. Por eso nuestro énfasis, la niñez y la juventud, tiene prioridad en esta iglesia. Porque Jesús tampoco menospreció a los niños ni a los jóvenes. Son tan importantes en la comunidad como cualquiera de nosotros los adultos. Son tan importantes. Y Dios y el Señor los puede usar como nos puede usar a nosotros. Este joven entregó todo. ¿Y qué hizo Jesús con eso? Antes de que llegara Jesús, llegó en manos de un discípulo. ¿Y qué dijo el discípulo? Maestro, mira, dice que aquí hay un muchacho, aquí hay un pelado, que con estos panes y con estos peces, pero eso no alcanza. ¿Y Jesús qué hizo? Démelo. Lo tomó en sus manos y oró, y con la fe de un muchacho alimentó la multitud. El milagro de milagros. Con la fe de una niña, de una joven como tú, el Señor alimentó la necesidad de una multitud. Luego dice: si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, muéstrame la fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esta es la segunda enseñanza, que la fe se perfecciona con las obras. La fe se completa, se concreta con las obras. Y eso fue lo que ocurrió en el testimonio de Abraham. Tú dices que crees en mí, entonces haz lo que yo digo. Y Dios le dijo: entrégame a tu hijo. Y Abraham, porque le creyó a Dios, lo entregó. Y por esa obediencia y por esa entrega fue contado como justo y amigo de Dios. También toma el testimonio de Rahab, la ramera, que habiendo creído en Dios, asumió el riesgo de hospedar en su casa espías, que si fuera descubierta le costaría la muerte. Pero a pesar de eso, su fe fue suficientemente concreta para hospedar, para asumir el riesgo, para comprometerse, para poner en riesgo su casa y su familia y decir: bienvenidos los hijos de Dios. ¿Por qué este mensaje nos desafía? Porque cada vez que nosotros decimos tener fe, el Señor espera que nosotros actuemos conforme a esa fe. Y ese actuar conforme a la fe siempre genera un riesgo. Siempre
gran costo humano, siempre nos expone. ¿Quién se va a comprometer con la necesidad de más de 5,000 personas? ¿Quién se va a comprometer con el alimento de más de 5,000 personas teniendo sola fe? ¿Quién se va a comprometer a entregar a su único hijo en sacrificio, creyendo en el Dios que le dio el hijo, el mismo Dios que le pide el hijo? ¿Quién se va a comprometer? ¿Quién se va a comprometer a hospedar a alguien que le puede provocar la muerte? Esa fue la fe de Abraham, esa fue la fe de Rahab, esa fue la fe de Jesús, Hijo de Dios. Entonces, mis hermanos y hermanas, como dice en la carta de Santiago, si hay alguien que tiene hambre, si hay alguien que tiene frío, no es suficiente con decirle, Dios te bendiga, voy a orar por ti. Lo que dice allí es que hay que ayudarle a calentarse, es que hay que comprometerse en la necesidad del hermano, de la hermana. Porque la fe que se evidencia con las obras es la fe que vencerá el egoísmo de este mundo, la indiferencia de este mundo frente a las necesidades de la gente. Y por último dice, versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Pregunto, ¿puede haber un cuerpo sin espíritu? ¿Y puede haber un espíritu sin cuerpo? ¿Será vida? ¿Será humano? Cuerpo y espíritu están integrados. Somos seres espirituales, pero también somos seres corporales. Somos seres corporales y también somos seres espirituales. Dios hizo de la arcilla, hizo la forma, hizo el cuerpo, pero luego infundió hálito, espíritu. Y luego dice la Escritura, y llegó a ser un alma viviente, una vida. La vida es integral. La vida es integral. Si la vida es integral, nuestra fe debe ser integral. Y si la fe es integral, la misión de nosotros como cristianos en el mundo debe ser integral. La invitación en esta mañana, mis hermanos, es que si somos hijos de Dios, que amamos a Dios, también debemos amar a los débiles, a los necesitados. La iglesia del libro de los Hechos decía que no había entre ellos ningún necesitado, porque nadie decía que era suyo lo propio. Y también decía, y esta comunidad gozaba del favor de todo el pueblo. En el libro de los Hechos era una iglesia que testificaba y demostraba el amor de Dios, no solamente entre ellos, sino entre la gente que lo observaba. Con la fe viva de Santiago es que vamos a vencer el egoísmo que tiene cautivo este mundo. Con la fe viva que nos muestra Santiago. Y esta fe se llama la fe que se evidencia con las obras. Una fe genuina en Cristo es una fe que produce obras, obras de fe, obras de fe. Pongámonos en pie entonces para orar por esta palabra, mis hermanos.